De Egipto a Canaán, un símil de nuestra peregrinación por este mundo. Primer capítulo, servidumbre. Comenzamos recorriendo la historia. Va a ser de Ur hasta Gosén. Dios le habló a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos. Los arqueólogos nos dicen que esa ciudad era muy adelantada de su época. Tenía muchas cosas que otras ciudades no tenían. Por el tanto, era una ciudad próspera y con muchas comodidades. Pero Dios invita a Abraham a dejar esa ciudad y le da una promesa. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. También lo hizo ver hacia las estrellas y le dijo que su descendencia sería como las estrellas, imposible de contar, o como la arena del mar, imposible de hacer números y saber cuántos hay. Tenía que aprender a vivir en tiendas, ya no en las comunidades de Ur. Tenía que hacerlo así para que jamás se olvidara de que era peregrino. Alguien que transitaba por este mundo con un destino fijo. Y el destino era esas promesas que Dios le había dado. Tenía que aprender a hacer pozos para recordar que viviría de las promesas y de las bendiciones que vendrían de Dios. Y así tendría que aprender a ser agradecido. También tendría que levantar altares para mantener su comunión con Dios. Algo que Abraham aprendió a hacer y a enseñar a sus descendientes. Qué importante fue para Abraham levantar esos altares donde platicaba con Dios y Dios platicaba con él, donde recordaría vez tras vez las muchas promesas que Dios le había presentado y todo lo que pasaría en su futuro, aunque él ya no lo vería, pero creía en Dios. Abraham e Isaac, su hijo, mantuvieron esta costumbre. Leemos que vivieron en tiendas, cavaron pozos y levantaron altares todos los días de su peregrinación. Pero Jacob, el nieto de Abraham, cuando huyó de su hermano a Padán Aram y en el camino tuvo una visión, hizo un voto diciendo: si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Vivió allá en Padán Aram muchos años. Logró tener una familia muy grande. Y un día Dios le recuerda: hiciste una promesa. Y Abraham comienza su regreso. Sin embargo, no llegó hasta donde Abraham vivía. Se quedó en Sucot, una ciudad donde leemos edificó casa. Y la tienda, el pozo y el altar se olvidaron. Esto abrió las puertas para que Satanás comenzara sus ataques. Él sabía que en Abraham serían benditas todas las simientes de la tierra. La hija de Jacob fue deshonrada, y cuando sus hermanos vengaron la deshonra, se hicieron abominables a los de la tierra. Proyecto 1 de Satanás, que los habitantes del entorno los mataran y acabaran al menos con los varones y de esta forma con la descendencia de Abraham.
Cuando Jacob dejó ese lugar y partió hacia otra ciudad, Betel, descubrió que su familia había recogido muchos dioses de los pueblos ajenos donde andaban. Pero no los destruyó, fue lo triste. Leemos que los enterró debajo de una encina. Aquí estaba el segundo proyecto de Satanás: buscar que por su idolatría Dios se enojara con ellos y en su ira los destruyera. También los hijos de Jacob, y yo creo que también los nietos, se mezclaron en matrimonio con los pueblos de su entorno. Un tercer proyecto de Satanás: buscar que la descendencia de Abraham perdiera su pureza, la pureza de su raza y sus costumbres de adorar al Dios único que hizo los cielos y la tierra. Pero Dios entra en acción. José, un hijo de Jacob, llega a ser segundo en Egipto e invita a su padre y a sus hermanos a venir a Egipto para escapar del hambre que vendría sobre toda la tierra. Jacob, con 70 de familia, llega a Gosén, y como los hebreos eran abominables a los egipcios, ya no hubo misturas en su matrimonio. Primer objetivo logrado por Dios: fortalecer la identidad de los hijos de Abraham. Ya no se mezclaron. Matrimonios entre ellos fortalecieron la raza, fortalecieron las costumbres y se quedó la descendencia de Abraham firme desde ese entonces hasta hoy. Pero la vida placentera en Egipto hizo que se multiplicaran grandemente, pero también que se olvidaran de Dios. Por esto, Dios permite otra vez a Satanás que siga con sus planes. Cuando Satanás vuelve en acción, Faraón pone a los hijos de Jacob bajo dura servidumbre. Leemos que fueron usados para edificar Pitón y Ramesés. También manda Faraón que echen al río a todo hijo varón. Pero Satanás no logró sus objetivos. No exterminó a los hijos de Jacob, aunque sí olvidaron las enseñanzas de su padre Abraham. Tienda, pozo y altar ya no se hicieron, y por tanto dejaron de adorar a Dios. ¿Se olvidaría Dios de ellos? Es la pregunta en que nos quedamos. Vayamos a una aplicación. La esclavitud la permitió Dios para producir arrepentimiento. Veamos algo más de esta historia. Cuando Dios formó a Adán y después a Eva, buscaba en ellos quienes lo amaran y con quienes pudiera tener una relación, formar una comunión, pero cayeron bajo las trampas de Satanás, el engaño de el padre de los engaños, y pecaron. Ante esto, leemos más adelante que Dios establece: aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Dentro de esta condición de esclavos al pecado, los más llegan a la conjetura: Dios nos ha olvidado. Ven los desastres naturales que suceden en todo el mundo y la manera en que la pandemia está cegando vidas, y dicen:
Todo esto lo confirma. Dios nos ha olvidado. Pero en su esclavitud no desean reconocer algo que afirmó el apóstol Pablo. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos 14, 17. Pensemos en esto. Haciendo bien. ¿Qué pasaría si Dios, que puso en órbita los astros, retirara la mano que los sostiene? Habría un cambio climático y de muchas otras formas en el mundo en que vivimos, muy diferente, mucho más desastroso al que el hombre ha provocado por sus hábitos y ambiciones. Hoy, cuando vemos escasez de alimentos, esto está relacionado con problemas que el hombre mismo ha provocado. Pero si Dios retirara su mano que bendice, no sería escasez, sino la total ausencia de elementos que pudieran servir para que el hombre se alimentara. Y si el corazón del hombre ya no encuentra sustento y alegría, es porque ha dejado de llenar sus ojos y su alma con las bellezas que Dios ha creado. En lugar de deleitarse viendo la creación de Dios, flores, frutos, aún unos hongos hermosos, y qué decir de los bellos pájaros. Si esto viera, y no otras cosas con que llena su vista, se acordaría que Dios allí está presente. Es decir, la verdad es, Dios no nos ha dejado. Solo espera una reacción positiva de sus criaturas que, por palabras o por hechos, niegan su existencia. Los hace pensar en tantas muestras de poder que el hombre no puede contener. Ahí están los volcanes haciendo erupción. Nadie le puede poner una mano y decir, aquí te quedas. Ahí están las inundaciones. Ahí están los temblores que destruyen ciudades. Nadie los puede detener y no pueden construir para que esto no sucede. Y si nos vamos a enfermedades, lo mismo está pasando. Parece que la ciencia médica está perdiendo la carrera contra los virus y los microbios que generan nuevas enfermedades en cierta manera que no pueden ser controladas o eliminadas en su totalidad. Si tú te has olvidado de Dios, no exijas que Él se acuerde de ti. Dos posturas del hombre. No imites a aquellos que levantan su mano desafiante y le dicen a Dios, ¿por qué nos dejaste? Mejor, dobla la rodilla, con corazón contrito y humillado, y reconoce que Dios está allí y proveyó en Cristo la respuesta a esa esclavitud que te tiene sujeto. Imposible de moverte, imposible de buscar, imposible de hacer. No levantes la mano desafiante. Mejor dobla la rodilla con corazón contrito y humillado. Oremos. Dios nuestro, ciertamente el pecado abunda. Y con el pecado, la maldad, la violencia y tantas cosas que hoy se ven
porque de una forma u otra, Dios ya no está donde debiera estar, en la familia, en la escuela, en la ciencia, en muchos lados se excluye. Padre, haz que despertemos, porque ciertamente no nos has dejado, ni estás lejos de nosotros, para que si quisiéramos, palpando, pudiéramos hallarte. Padre, que al ver estas señales en la naturaleza, al ver enfermedades que parecen no tener control, al ver mortandad por muchos lados, violencia, impunidad y todo lo que está llenando los periódicos, al ver todo esto, que nuestro corazón se derrita, que nuestra alma clame, porque si acaso estás permitiendo esta esclavitud al pecado, es para que nuestro corazón clame, busque misericordia y arrepentido se doblegue a tus pies. Padre, rogamos que esta verdad quede sembrada indeleble en nuestros corazones para siempre. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.